Para tener una mejor referencia, yo invito a mis hermanos a que lean la historia de los patriarcas y profetas, la página 432. Muy interesante lo que menciona este párrafo inspirado. Dice, cuando el pueblo de Dios es fiel a sus mandamientos, entonces en Jacob no hay agüero ni adivinación en Israel. Noten, hermanos, no puede venir ningún hechizo, no puede venir ninguna brujería, ningún espiritista, ni nadie que practique todas esas artes ocultas para poder destruir a un hijo fiel de Dios que se mantiene dentro de ese cerco de protección, como lo son los 10 mandamientos. Hoy estamos viviendo en la historia final de la humanidad, donde cada vez más se siente que Dios llama con atención a los seres humanos. Me he tomado el tiempo de ver en estos días todas las situaciones que han pasado en diferentes partes del mundo, desde Japón, desde un país muy retirado, hasta estos países de aquí de Latinoamérica, que cuando la tierra tiembla, cuando viene ese rugido de la tierra de las profundidades, la gente tiene miedo, no puede quedarse parada, no puede caminar bien, no puede correr, porque la tierra tiembla, dice la escritura, como un borracho. Y la gente se asusta, la gente siente que se abre la tierra y se los traga. Y entonces la gente comienza a clamar a Dios. Y yo quiero introducirme, queridos hermanos, que la historia de los patriarcas y profetas, la historia que menciona el testimonio del espíritu de profecía con relación a la historia de lo que pasó antes del diluvio, a la historia de lo que pasó antes de que cayera fuego en esas ciudades que estaban en la llanura, y las ciudades más mencionadas son Sodoma y Gomorra. Cada vez que viene destrucción a la tierra, Dios visita a los habitantes para que se arrepientan, como mandó a Jonás a Nínive con el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas se arrepintieron, hasta dieron un edicto de ayuno hasta los animales. Queridos hermanos, mientras más maldad, mientras más destrucción sentimos en nuestros lugares donde vivimos, es porque la maldad es mucha en la tierra. Y entonces, algo que trae más maldad es cuando el pecado se legaliza. Y lo que hizo el pueblo de Israel en el valle de Sittim fue legalizar el pecado. Y no tuvieron esa visión espiritual para poder hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Y vino un terremoto espiritual que murieron 23,000 en un día. Sí, mis hermanos. Dice la escritura, cuando el pueblo de Dios es fiel a sus mandamientos, entonces en Jacob no hay agüero ni adivinación en Israel. De ahí que Satanás ejerza todo poder y todas sus astutas artimañas para inducirlo a pecar. Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo con el pueblo de Israel de antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. Hoy nosotros estamos en las mismas fronteras de la Canaán. Hoy estamos a un preámbulo. Hoy estamos en la antesala. Hoy, queridos hermanos, nosotros nos encontramos para abrir las puertas y ver las escenas finales de la realidad de la historia humana. Y es allí, en ese lugar, donde el pueblo de Dios corre uno de los peligros más finos, donde nosotros debemos de ser muy cuidadosos para no abrir las puertas y romper ese hilo tan fino para poder caer en el terreno que el enemigo quiere que caigamos y perdamos la visión espiritual. Por eso recuerden que el mensaje que el testigo fiel da a la iglesia de la Odisea lo menciona como un pueblo que no tiene visión y que necesitamos el colirio del Espíritu Santo para poder entender el mensaje de Dios para el tiempo del fin. Satanás tiende su red para prender toda alma. Tira la red para prender a los niños.
Tira la red para prender a los jóvenes. Tira la red para prender a los adultos. Tira la red para prender también a los hermanos de la tercera edad. Tira la red para prender a la esposa y al esposo por un lado. En las mismas fronteras de la Canaán, el pueblo de Dios pasará la misma experiencia que pasó el Israel antiguo. El Israel moderno puede cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel cuando estaba en las fronteras de la Canaán terrenal. Hoy nosotros en las mismas fronteras de la Canaán celestial debemos de tener cuidado y debemos de mantenernos dentro del cerco de los mandamientos de Dios, recordando que no hay agüero, no hay adivinación, no hay un poder espiritual que pueda destruir al pueblo de Dios. Pero si nos mantenemos dentro de ese cerco divino, pero si nosotros cedemos a la tentación, abrimos las puertas y dejamos que las mujeres entren al campamento, entren a nuestra mente, entren por nuestros ojos, podemos ser prendidos por la red del enemigo. De Baal-peor a nuestros días. Vivimos en un tiempo en el que muchas conductas sexuales que anteriormente eran consideradas anormales o inmorales, ahora son presentadas como normales, como aceptables o incluso como parte de la identidad personal. Por favor, analicen este punto porque estas son las señales de que estamos viviendo en las fronteras mismas de la Canaán celestial. Vivimos en un tiempo donde muchas conductas sexuales que en las décadas pasadas, en la década de los 80, de los 90, antes del 2000, eran consideradas anormales o inmorales. Eran consideradas como conductas que realmente rechazadas, repugnadas, abominadas por una sociedad cristiana y no cristiana. Pero hoy, lamentablemente, los que normalizan leyes, imponen leyes, las ven como normales, como aceptables o incluso como parte de la identidad personal. ¿Qué significa parafilia? ¿Por qué nuestro estudio se titula El pecado de Baal-peor y parafilia parte 1? Porque las parafilias tienen que ser son conductas sexuales anormales o inmorales que muchas veces se normalizan en nuestro tiempo. Veamos lo que dice la definición de parafilia. La palabra parafilia pertenece al lenguaje moderno de la psicología y la sexología. En términos generales, se utiliza para describir intereses o patrones de excitación sexual que se aceptan de las formas convencionales de interés sexual. La Biblia utiliza otro lenguaje. La Biblia habla de fornicación, de adulterio, que es parte de esta gran lista de parafilias, que son desviaciones o son comportamientos sexuales reprobados por el cielo, no aceptados por Dios, rechazados por la Biblia, rechazados por la sociedad. Si hablamos de fornicación y adulterio, esto se rechaza. Sí, pero hay puntos mucho más delicados, como la inmoralidad sexual, como la impureza. ¿Qué es la impureza? Como la prostitución, como la idolatría. Y es interesante que todos estos elementos que están o forman parte de las parafilias, que son conductas o desviaciones sexuales aberrantes, tienen que ver con la idolatría y el culto a los demonios, con la perversión.
con el dominio de los deseos sobre la voluntad. Es decir, que los deseos dominan la voluntad del ser humano. Y la separación de los principios establecidos por Dios. Por eso nuestro propósito no será diagnosticar personas, sino estudiar conductas y principios a la luz de la palabra de Dios. Hay conductas que el cielo aborrece. Y hay impurezas que solo Dios conoce. No estamos hablando de una fornicación y de un adulterio. Estamos hablando de impurezas secretas, de prostitución espiritual que está en la mente del ser humano. Y el ser humano lucha con esos deseos que están tomando el control de la voluntad. Y pasan esas tres fronteras. Pasan la primera frontera, que es el razonamiento, la razón. Pasa la segunda frontera, que es la conciencia, la que te dice esto es bueno y esto es malo. Y pasa la tercera frontera, donde se toman las decisiones, que es la voluntad. Y por eso la última parte dice, nuestro propósito no será diagnosticar personas, sino estudiar conductas y principios a la luz de la palabra de Dios y ver cómo esas conductas toman el control de la voluntad, y la voluntad cede, y la voluntad está aquí en nuestra mente, aquí en nuestra frente, aquí donde tenemos el lóbulo frontal, donde se toman las decisiones de la vida, aquí donde el pueblo de Dios va a recibir el sello vivo de Dios, aquí donde tomamos las decisiones cada día, donde el enemigo quiere tener el control, donde las mujeres cananeas quieren entrar aquí en la mente, cananeas espirituales. No pensemos en mujeres, en relaciones entre un hombre y una mujer. Pensemos, hermanos, en eso que no se ve, en esas perversiones de prostitución y de impurezas que muchos practican aún teniendo su esposa o su esposo, y que no lo ve nadie, solamente el Dios del cielo. Y se necesita el poder del Espíritu Santo para que las personas puedan entender que el pecado de Baal-peor va más allá de lo que la imaginación y la mente no puede entender. El dominio de los deseos sobre la voluntad. Y entonces los hombres y las mujeres se convierten en esclavos de sus pasiones. Es interesante cuando notamos el lenguaje como la Biblia habla. Cuando ustedes leen Levítico 16, 17 y 18 y 19, que lo estudiamos profundamente cuando estudiamos la ley de Dios bajo el séptimo mandamiento, todas las aberraciones, todas las cosas parafilias que encontramos allí sobre conductas sexuales anormales. Y dice la Escritura, porque este pueblo practicaba todas estas cosas, la tierra vomitó a sus habitantes. Cuando la Biblia dice la tierra vomitó a sus habitantes, yo le pregunto a usted, hermano querido, espiritualmente, nosotros fuimos formados del polvo de la tierra. Y cuando la Biblia dice la tierra vomitó a sus habitantes, quiere decir que nuestro mismo cuerpo aborrece esas conductas sexuales que traen como consecuencias enfermedades por placeres sexuales, enfermedades de transmisión sexual, que se han convertido muchas veces en pandemias, que están en diferentes partes del mundo. Hoy ya no se habla del SIDA, pero esa enfermedad está ganando terreno en nuestro mundo. Hoy, queridos hermanos, nosotros necesitamos entender que la Biblia utiliza otro lenguaje. Hay muchos que están navegando por las redes del internet, sumergidos en impurezas, en inmoralidades sexuales tan bajas, en perversiones tan terribles, donde la voluntad es dominada por los deseos pasionales de la carne. Y hay una separación increíble de los principios establecidos por Dios. Si estamos viviendo en un mundo de la comodidad electrónica, de la informática, es en este tiempo, hermanos. Solamente un botón, solamente un clic, y la gente entra en ese mundo de la perversión increíble. En una oportunidad,
Alguien estaba transmitiendo desde su computadora, boom, allí. Un PowerPoint interesante, pero estaba conectado al internet y llegan las notificaciones no tan buenas, notificaciones de impurezas, notificaciones de perversión. Qué terrible, hermanos, cómo lo que se registra en el teléfono, lo que la gente hace con sus cuentas por las redes sociales. Es increíble, hermanos, cuánta desgracia hay. Y es aquí donde nosotros debemos de detenernos, en el valle de Sittim, donde el pueblo moderno del pueblo de Israel está. Y hay una distinción necesaria que tenemos que tener con el pensamiento, la tentación y la conducta. Una tentación no es lo mismo que un pecado. Una tentación, hermanos, es el preámbulo del pecado. El diablo no puede obligar a nadie a pecar. El diablo usa la tentación para que el ser humano peque. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos. Una persona puede experimentar un pensamiento, una inclinación, una tentación o incluso una lucha interna sin haber decidido practicar aquello que está experimentando, sino que lucha terriblemente. Como dijo Jesús, el espíritu a la verdad está presto. El espíritu está hablando de tu mente, está hablando de las facultades superiores, está hablando del lóbulo frontal, donde está la voluntad. El espíritu lucha para que las tres fronteras que tenemos, el razonamiento, para razonar, para ver, para pensar, para analizar, y el razonamiento está muy cerca del sentido de la vista, del sentido del gusto. El razonamiento está allí para poder analizar, para poder procesar la información recibida. Y cuando el razonamiento procesa eso, lo lleva a la conciencia. Y el razonamiento y la conciencia toman la decisión. Esto es bueno y esto es malo. Pero quien toma la decisión final, querido hermano y querida hermana, es tu voluntad. Pueden venir pensamientos a tu mente y ahí estar esos pensamientos que pueden sugerir cosas malas. Y ahí ya hay una lucha interna en la mente. Y eso es lo que dice el espíritu de profecía y lo que dice Jesús también. Nuestro Señor Jesús dijo, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Sí, esos deseos carnales que quieren tener el control de la mente para llevar a tu cuerpo a la depravación, a la destrucción. Por eso es interesante esto. Una persona puede experimentar un pensamiento, una inclinación, una tentación o incluso esa lucha interna sin haber decidido practicar aquello que está experimentando. Pero ahí está. Como Jesús dijo, si alguien ve a una mujer, ver a una mujer bonita, atractiva, y que alguien diga qué bonita, con un pensamiento no malsano, qué bonito el joven, qué bonita la señorita, qué bonito ese niño, qué bonito ese carro, qué bonita esa casa. Ahí todavía no está ese acto pecaminoso que comienza en la mente. Todavía no has pecado, no has pasado la frontera. Ya, sino que el tema es cuando viene el deseo carnal, y viene el deseo carnal y se apodera de tu mente, y aquello que no es tuyo, tú lo deseas como parte de tu vida. Y es ahí donde en las fronteras de la Canaán, en el valle de Sittim, el diablo a través de la informática, a través de las redes sociales, envía tantos mensajes, hermanos. Es increíble. Los anuncios de Facebook, los anuncios de YouTube, los anuncios de Instagram, tanta cosa que el pueblo de Dios debe de ser inteligente. Porque un pequeño clic y entras al mundo de lo desconocido. Y corres el riesgo de hundirte y no salir nunca más de allí. Y ahí está la lucha. Una lucha interna, sin haber decidido practicar aquello que se está experimentando. En Hebreos capítulo 4 y versículo 15, la escritura dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra misma semejanza, pero sin pecado. Cristo se compadece de nosotros. Nuestro Señor Jesús sintió tentaciones tan fuertes. Las 3 tentaciones que sufrió en el desierto encierran todas las tentaciones que el pueblo de Dios, que la humanidad pasa. Y así como Cristo venció, nosotros somos invitados a vencer. Va al peor. Cuando la sexualidad se convirtió en instrumento de apostasía. En Números capítulo 25, del versículo 1 al 2, la escritura dice: y reposando Israel en Sitim, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Si ustedes notan, hermanos, un asunto es la fornicación y el adulterio. Un hombre cometió adulterio, se arrepiente, Dios lo perdona. Una mujer cometió fornicación, se arrepiente, Dios lo perdona. David cometió adulterio, Dios lo perdonó, vino a la iglesia nuevamente. Mucha gente se ha ido de la iglesia por estas situaciones y regresan a la iglesia de Dios. Dios le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Pero el peligro es cuando este tipo de pecado está relacionado con los sacrificios a los dioses. Aquí hay una mezcla de espiritismo con la sexualidad. Y eso es lo que hace más terrible el pecado para el tiempo del fin. Cuando estamos en el valle de Sitín, el pueblo comenzó a fornicar. Pero no comenzó a fornicar entre ellos, comenzaron a fornicar entre los descendientes de las naciones paganas. Y esto hizo que el pueblo fornicara espiritualmente. Y ellos invitaron al pueblo de Dios a los sacrificios de sus dioses. La estrategia fue sexualidad, seducción, participación, idolatría y apostasía. El problema fue que el enemigo utilizó la sexualidad para destruir la relación espiritual del pueblo de Dios. Sí, eso es lo que usa el enemigo. Trata la manera de destruir la relación que tú puedas tener con Dios. Y es aquí donde nosotros debemos de orar a Dios, aclamar a Dios, para que Dios nos pueda ayudar, para que Dios nos pueda perdonar. No pensemos solamente en el sexo opuesto, pensemos en la fornicación espiritual que hay en el mundo. Fornicamos espiritualmente, cometemos adulterio espiritual cuando nos alejamos de Dios, cuando le damos prioridad a otras cosas y descuidamos nuestra relación con Dios. Y entonces el enemigo trata la manera de unir la parte sexual, emocional del ser humano con alguien que no profesa tu fe, con alguien que no vive lo que tú vives, con alguien que te muestra un mundo mejor, un mundo diferente, y se pierde la percepción espiritual y caemos en el terreno de Satanás. Cuando la sociedad redefine lo que Dios estableció, conceptos que anteriormente eran considerados inmorales pueden presentarse hoy como una libertad del ser humano, una expresión personal, una identidad, un derecho individual, un entretenimiento, una preferencia o una forma legítima de vivir. Queridos hermanos, cuánta libertad se está dando hoy dentro del matrimonio, que hay parejas que están viviendo dentro del plan original de Dios, pero hay una frontera o un hilo tan fino que no pueden pasar ni a un lado ni al otro lado, que debe de respetarse ese hilo fino, ese hilo tan fino, no romperlo, porque aquello que es lícito delante de los ojos de Dios se puede convertir en algo ilícito y caer en un pecado tan terrible que la gente lo puede llamar la libertad dentro del hogar, la libertad dentro de las relaciones entre pareja.
Y hay pecados tan terribles que menciona la sierva del Señor, que si no es por el matrimonio que lo cubre, se revelarían como conductas de brutos, dice la sierva del Señor. Y entonces, el pecado al peor para el tiempo del fin, también son considerados inmorales y presentarse hoy como una libertad, una expresión personal, una identidad, ¿no? Tú puedes darle placer a tu esposa, no importa cómo sea, o placer a tu esposo, no importa cómo sea. Es un derecho individual y una identidad, una expresión personal, un entretenimiento, una preferencia o una forma legítima de vivir. Hermano querido, ahí estamos viviendo hoy en el Valle de Sittim, donde está la comodidad, donde se rompen las conductas éticas y morales que rigen al pueblo de Dios como un pueblo separado de las naciones extranjeras. Por eso el plan de Dios era destruir a todas esas naciones extranjeras. Y la orden de Dios fue no practicar las costumbres de los cananeos. Hoy el pueblo de Dios debe de tener cuidado, porque en el mundo hay muchas prácticas y conductas sexuales que tienen libertad, expresión personal, derecho individual. Nadie se puede meter. Y es cierto, la relación marital es tan sagrada que pertenece al esposo y la esposa. Ni el pastor puede meterse, es correcto, ni papá, ni mamá, ni los hijos. Pero hay una línea tan fina que debe de respetarse. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno llaman malo. Conceptos que anteriormente eran considerados inmorales, hoy pueden presentarse aceptables dentro del pueblo y aún dentro de pastores. No, está en lo correcto, haga lo que quiera. Cuidado, hermanos. Debemos de ser muy cuidadosos. Nadie puede meterse en tu círculo tan íntimo, tan sagrado como el de la familia. Podemos ser consejeros, pero no podemos motivar a la gente a ir a la perversión, a la inmoralidad, a dar rienda suelta a los deseos de la carne, que controlen la conducta del ser humano y que controlen la voluntad. No se puede hacer eso. El propósito de Dios para la sexualidad no fue creada por Satanás, fue creada por Dios. Desde el principio encontramos en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. En Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La sexualidad formaba parte del diseño de Dios para el matrimonio. Por eso la enseñanza bíblica no consiste en decidir que la sexualidad es mala. Todo lo contrario, lo que Dios creó es bueno. Lo que el pecado hace con aquello que Dios creó es lo que produce la corrupción. Cuando se va a los excesos, un alimento comido sanamente es útil para tu vida, para tu cuerpo. Pero cuando vas en el exceso, viene la glotonería, y la glotonería es uno de los pecados del tiempo del fin, porque la glotonería turba tu pensamiento, la glotonería te lleva a conductas erradas, te lleva a tomar decisiones fuera de lo normal. Los intemperantes y los glotones no podrán entrar en el cielo. Un temperante, alguien que guarda las normas, alguien que se conduce de una manera moderada como Dios pide, puede tener el control de todo. Pero estos puntos, queridos hermanos, están llevando a la perversión, a la destrucción, a miles de seres humanos en el mundo, incluso dentro de la iglesia. Todo aquello legítimo que es llevado a los extremos por el ser humano viene a ser como una red para el ser humano y que puede ser su destrucción. Es claro el testimonio. Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, lo dice la Biblia. Y la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Cuánta profundidad de mensaje hay aquí contenido en estos textos bíblicos. La sexualidad formaba parte del diseño de Dios para el matrimonio, pero hoy este tema de la sexualidad es sacado de contexto en los grandes así llamados educadores, formadores de educandos para el tiempo del fin. El educador, los docentes, el educando, los estudiantes están recibiendo una información fuera del principio bíblico. Y ahí es donde el pueblo de Dios debe de ser muy cuidadoso. Debemos de orientar a nuestros niños. ¿Qué clase de educación sexual están recibiendo en las escuelas? Hoy nosotros como iglesia debemos de tener estos temas a la edad adecuada para enseñarle a nuestros hijos. Que las partes íntimas, tanto del hombre y de la mujer como sus órganos reproductores, tienen un proceso. Como todos los órganos, como todos los sistemas. Sí, mis hermanos, y todo ello es un conjunto de bendiciones grandes que Dios le dejó al ser humano, para que nosotros podamos respetar, para que nosotros podamos guardar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, dice la Escritura. La sexualidad, como dice este pensamiento, que formaba parte del diseño de Dios para el matrimonio. La enseñanza bíblica que no consiste en decir que la sexualidad es mala, no. Pero el enemigo trata la manera de pervertir todo. Y aquello que está dentro del tema de la sexualidad, que se va a los extremos, como el enemigo lo pinta, como libertad, identidad propia del ser humano. Goza lo que quieras. Si es cierto, la Biblia dice, goza con la mujer de tu juventud. Pero ese gozo está en el parámetro correcto del plan de Dios, no en el parámetro del enemigo, porque el diablo puede aún hacer pecar a aquellos que legítimamente están en lo correcto y llevar a los extremos por imitar las conductas paganas de las naciones extranjeras en el valle de Sitín. Y ese es el pecado de Balpeor para el tiempo del fin. Sí. Nos vamos a quedar en este momento con esta visualización, con esta vista. El cuerpo pertenece a Dios. Hermana Male, punto 6. Para continuar la siguiente semana con la segunda parte de la parte 1. No hemos terminado la parte 1 de el pecado de Balpeor para Filias. Para que mi hermana Male me pueda ayudar. Para no perder el contexto de lo que estamos viendo. Y no quiero ir a la carrera, no quiero ir rápido, quiero que se entienda lo que estamos hablando. Y yo sé que van a venir varias preguntas, mi hermana Male, mi hermana Rosy, con relación a lo que estamos estudiando. El cuerpo pertenece a Dios. En 1 Corintios 6:19, la Escritura dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera? Es una pregunta. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como las aves pueden volar encima de nuestra cabeza, así son las tentaciones, pero no dejemos que se aniden en nuestra cabeza. No dejemos que se aniden en nuestra frente. No dejemos que tomen el control y dominen nuestro cuerpo. Y las pasiones gobiernen sobre la razón, sobre la conciencia, y lleguen a forzar a la voluntad a tomar la decisión de hacer lo malo. ¿Tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi cuerpo? Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y vamos a quedarnos con la parte 7 de este tema, Balpeor y la normalización del pecado. Nos quedamos aquí. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos dé de su gracia, nos dé de su Espíritu Santo, y que nosotros podamos aprender a confiar en las promesas de Dios. Muchas gracias, mi apreciada hermana Male, mi hermana Rosy, por el tiempo, y vamos a respetar el horario.